Vamos a ir al pensamiento número 3. El impulso no se sostiene solo. Al principio decíamos que el impulso nos habla de la fuerza con que el líder se mueve, de la eficacia y la energía que el líder usa para desempeñar su liderazgo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Porque ahora vamos a hablar sobre el impulso, sobre que, puede que ya tengas el impulso, esa energía, esa fuerza para obtener la victoria de tu organización. Sí, ya la tienes, pero ahora tienes que sostenerla, porque él no se sostiene solo. Para los que no alcanzaron a ver el dibujito al principio, decíamos que la diferencia entre la victoria y la derrota, las manos levantadas y las manos caídas en señal de derrota, cada una de ellas se distingue por el impulso. Un impulso fuerte, bien dirigido, ¿sí?, nos lleva a la victoria. El líder que sabe dirigir el impulso lleva a la victoria a él y a su organización. Pero un impulso débil y mal dirigido puede llevar a la derrota. Eso es lo que hace la diferencia entre una organización que alcanza su potencial y otro que no. ¿Okay? Digamos que ya tenemos el impulso, pero ahora vamos a ver que no se sostendrá solo. ¿Sí? Mateo 25:21 dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que yo creo todos deseamos oír un día que lleguemos a la presencia del Señor, ¿verdad? Ansiamos esas palabras que nos digan: ve, buen siervo fiel, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. Aunque no nos diga bueno, ¿verdad? Pero que nos diga: entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad? Bueno, pero este versículo, hermanos, también nos muestra el pensamiento de Dios de que Él siempre nos dará más oportunidades para servirle cuando vea nuestra fidelidad. Si ve que somos fieles, nos dará más oportunidades para servirle, ¿sí? Pero si ve que somos desobligados, pues no, hermanos, no, Dios no nos va a dar oportunidades para trabajar, ¿sí? Nuestros líderes arriba de nosotros, si ven que no somos fieles, ¿sí?, pues no somos candidatos para trabajar en la obra. Necesitamos la ayuda de Dios para ser fieles, ¿sí? Bueno, se dice que para todo equipo deportivo, hermanos, uno de los desafíos más difíciles es ganar 2 campeonatos seguidos, ¿sí? Al parecer, aquí los Yellow Jackets, muchos años atrás, parece que sí obtuvieron 2 campeonatos seguidos, pero es muy difícil mantener para un equipo deportivo sobre años consecutivos sus campeonatos, porque simplemente una sola temporada es de un arduo trabajo y dedicación. Los que tienen hijos en soccer o que han hecho fútbol americano o tenis saben lo que se requiere para hacer una temporada y llegar al campeonato, ¿verdad? Es muy difícil, pero hacerlo 2 veces consecutivas es mucho más difícil, pero ocasionalmente ocurre. El autor del manual mencionaba, por ejemplo, a los Yankees de Nueva York. Al parecer, los Yankees de Nueva York, que hacen béisbol, ellos ganaron varias veces campeonatos consecutivos, uno tras otro. Y también los Broncos de Denver. ¿Será cierto, hermano? Sí. Los Broncos de Denver también han mantenido los títulos, pero esto es fútbol americano, ¿verdad? Yo fui testigo de eso. Es muy ocasionalmente ocurre, es muy raro. Pero, ¿saben una cosa? Una cosa muy curiosa es que con mayor frecuencia, cuando un equipo llega a la victoria, al pináculo de los triunfos, ¿sí?, después de estar ahí, vuelve otra vez a ser del montón. Aparentemente eso es lo que le pasó a los Yankees de Nueva York, ¿sí?
tuvieron un tiempo de muchas victorias, pero al parecer ahorita ya no están entre los más fuertes. Hay otros que están pues en los primeros lugares. Incluso dicen que el año pasado o este año ganaron los Astros de Houston en el béisbol, pero dicen por ahí que hicieron trampa y que creo que no se lo reconocieron. Pero el punto aquí es, después de llegar a la victoria, no pueden mantener el impulso, caen y vuelven a ser como el resto de los demás. La gente se va olvidando, ¿verdad?, de sus triunfos. ¿Por qué pasa esto? Porque los jugadores piensan que una vez alcanzada la cumbre, ellos pueden llegar ahí, permanecer ahí, sin más ni más. Pero eso no es así. Necesitan esforzarse continuamente para quedarse en la victoria, quedarse en el pináculo de sus éxitos, ¿sí? El impulso, entonces, nunca se sostiene solo. Si tú has tenido buenos tiempos, buenas rachas en tu liderazgo, no te confíes. No significa que ya lo existe para siempre. Necesitas mantener ese impulso, ¿sí?, esa energía trabajando y aumentando para que pueda sostenerse. Si el rey Salomón se hubiera quedado cómodo en su trono diciendo, ay, mi papá ya acumuló riquezas, mi papá fue amado por todos, entonces todos me van a amar y yo ya tengo todo lo que necesito, ya la tengo ganada. Si él hubiera tenido este pensamiento, se hubiera topado con muchos problemas en su gobierno, no hubiera podido hacer nada, ¿sí? Pero él conservó el impulso y aparte de que lo conservó, lo mantuvo, ¿sí? Lo mantuvo y con una gran energía y fuerza. Pero vamos a ver qué se necesita para conservar el impulso. Para conservar el impulso se necesitan varias cosas, pero antes de eso, hermanos, déjenme hacerle unas preguntas. ¿Cómo cree que puede un equipo ganador seguir ganando? ¿Cuál será la clave que hace posible que una organización mantenga en marcha el ímpetu? La respuesta, hermanos, no es cuál es la clave. La respuesta no es qué es lo que necesita, qué debe hacer el equipo. Más bien la respuesta es el líder, ¿sí? ¿Qué necesita para mantener el ímpetu? ¿Qué necesita para seguir ganando? Un líder, ¿sí? La respuesta es el líder. Necesita al líder para conservar el impulso. ¿Y qué clase de líder? Pues un líder fuerte. Acuérdense que los seguidores siempre seguirán a un líder más fuerte que ellos, ¿sí? Ahora sí, para que la organización siga adelante con un impulso positivo, debe de tener varias cosas, ¿sí? Y la número 1 es, ya está ahí, la disposición de aceptar la responsabilidad del impulso de la organización. Esa es la primera cosa que se necesita para conservar la energía, el impulso para llevar al pueblo adelante. La disposición de aceptar la responsabilidad. Es decir, hermanos, usted debe aceptar que usted es el responsable de llevar el impulso, ¿sí?, de mover a la gente. Usted hasta cierto punto es responsable, ¿sí? Y entre más pronto nosotros como líderes aceptemos que esa responsabilidad es nuestra, más pronto vamos a saber qué hacer para llevar a la organización a avanzar hacia adelante. Esto es lo primero que usted y yo debemos de saber, disponernos a aceptar la responsabilidad, ¿sí? Si tú hasta ahorita has pensado que la responsabilidad es de los jóvenes o es de los niños o de las señoras que tú diriges, pues has estado en un error y tal vez por eso no has avanzado, ¿sí? Porque el que debe ir adelante en la punta es el líder, es el que debe guiar al avance. ¿Okay? Número 2, la voluntad
de dirigir el impulso en vez de dejar que el impulso le dirija. Esa es la segunda cosa que debemos de tener. La voluntad de dirigir el impulso en vez de dejar que el impulso le dirija. Fíjese bien lo que está leyendo, ¿no? Porque los líderes, hermanos, no pueden darse el lujo de dejarse arrastrar por el impulso. El líder tiene que dirigir el impulso. Podría ser muy fácil que el impulso te dirija a ti, pero no debe ser así. Tú debes de dirigir el impulso, ¿sí? No te debes dejar arrastrar por él. Debes saber cómo manejar ese impulso que tienes tú y ese impulso que tú le vas a dar a tu organización. Debes de saber cómo manejar, ¿sí? Volvamos a la historia de Salomón para que nos ayude a entender mejor esto que les acabo de decir. Miren, antes de que Salomón se hiciera rey, el rey de Israel había sido un rey, un líder militar, ¿verdad? Y ese fue David, un líder militar muy sobresaliente, ¿sí? Esa fuerza de él como militar, acuérdense, creó el impulso que necesitaba la nación, ¿sí? David había organizado una administración estable que le permitió al pueblo la transición de gobierno de jueces al gobierno de un rey. Para eso se necesitaba fuerza, y lo que creó David, ¿sí? Porque él era un guerrero, hermanos, acuérdense, era un guerrero. Sus grandes proezas fueron de carácter militar, ¿sí? O sea, él era un gran estratega. Usted ya conoce la historia de David y sabe cuán innumerables guerras y batallas peleó y ganó David. Es que él era un guerrero, ¿sí? Todas sus victorias, sus proezas eran de un carácter militar, ¿sí? La gente que lo rodeaba eran los grandes de David. ¿Y quiénes eran los grandes de David? Eran guerreros del ejército, eran hombres fuertes, adiestrados, fuertes físicamente, hábiles en la guerra, ¿sí? Esos eran sus hombres valientes, hombres increíbles. Por otra parte, Salomón no era un guerrero, ¿sí? Él no necesitaba ser un guerrero, ¿sí? Para lo que iba a hacer. Lo que él deseaba lograr no era de naturaleza militar. Así es que tenía que tener mucho cuidado en cómo iba a manejar ese impulso que el pueblo ya tenía. Porque si algo conocía el pueblo de Israel eran las guerras. También supieron de derrotas muchas veces, pero la mayoría fueron victorias, ¿sí? Acá dirigidas por el rey David, ¿sí? Por eso amaban tanto al rey David, porque él amaba a Dios, pero también por todo lo que él había hecho por ellos. Acuérdense, los seguidores aman al líder por lo que el líder hace por ellos, por las victorias que lograron juntos. O sea que David dejó un pueblo fuerte, animado, ¿sí? Pero Salomón tenía que tener mucho cuidado en cómo iba a dirigir ese ímpetu, ese impulso que tenía el pueblo de Israel era de guerra, de batallas, y él no debería dejarse arrastrar por esa dirección que tomaba el ímpetu hacia la guerra. Dijo, no, yo no voy a hacer guerras, no voy a permitir que con los vecinos se haga una guerra, mucho menos una guerra civil. Entonces no voy a dejar que el impulso me arrastre, sino que él lo supo dirigir, esa fuerza, ese ánimo que tenía el pueblo, dirigirlo hacia adelante, hacia los planes que Dios tenía para el reino de Salomón. Ahora sí comprenden por qué no debe un líder dejarse arrastrar, ¿ok? Y él lo logró. Salomón tuvo la voluntad de dirigir ese impulso en vez de que el impulso lo dirigiera a él, ¿sí? Ok. Entonces nosotros como líderes debemos de hacer todo lo posible por reorientar el impulso positivo de nuestra organización en la dirección que tú necesites ir. ¿Qué necesita tu organización? ¿Qué necesita tu grupo con el que trabajas? ¿Sí?
¿Te ha mostrado Dios la necesidad que tiene ese grupo en el que tú trabajas? ¿Sí? Esa gente que trabaja contigo tiene un ímpetu, probablemente, pero tú debes de pedir a Dios que te ayude a cómo redirigir ese impulso que ya hay en tu grupo, ¿sí? Para que tú puedas avanzar y continuar edificando. Ese es el número 2. Vamos para el número 3. La disposición. La disposición necesita disposición de ser entusiasta todo el tiempo. En estas proyecciones casi no se distinguen las letras, ¿verdad? ¿O sí? Hoy el cuadro está muy gris. La tercera es la disposición de ser entusiasta todo el tiempo. Amén. Alguien dijo esta frase, hermanos, miren: no puedes encender un fuego en otro corazón mientras no esté ardiendo el tuyo. Muy romántico. No puedes encender un fuego en otro corazón mientras no esté ardiendo el tuyo. ¿Sí? Como líderes es importante que tengamos un impulso positivo, ¿sí?, para guiar a nuestros seguidores. ¿Ustedes conocen a alguien que con ese tipo de personalidad que parece estar siempre entusiasta, positivo, aún en los momentos difíciles? ¿Conocen a alguien así? Hay personas que su tipo de personalidad les permite ser entusiastas casi todo el tiempo, pero hay otros que nuestra personalidad no nos deja ser positivos tan fácilmente todo el tiempo, ¿verdad? Pero el liderazgo lo necesita, hermanos. El liderazgo necesita que el líder tenga una buena actitud entusiasta todo el tiempo, ¿sí? Para poder lograr esto, el manual nos aconseja que debemos creer en tres cosas que debemos aceptar, ¿sí?, y analizar y luego pues aceptar, para que nos ayude a estar dispuestos en ser entusiastas frente a nuestra organización. El trabajo, y el número 1 está ahí con letras amarillas, bueno, del otro color, que el trabajo que estoy haciendo es más importante. Esa es la primera cosa que debemos de analizar, de meditar y de creer, ¿sí?, para poder mantener nosotros un ánimo entusiasta, ¿sí?, todo el tiempo. Estas tres cositas que vamos a ver es importante que las aceptemos para que nuestra organización pueda tener ese líder entusiasta en su impulso que ellos necesitan. ¿Sí? ¿Ya lo notaron la palabra que falta? Ok. Vamos a hacer algo diferente aquí. ¿Sí? ¿Alguien va a leer la primera? Solamente son 3 cosas. Alguien la va a leer, le voy a pedir a alguien que lea la frase completa que está en su manual, y otro pues nos va a compartir su opinión de lo que está hablando esa frase. ¿Ok? Así es que listos, todos a leer y para ver a quién le pedimos su opinión ante esta frase. Brenda, ¿tú puedes leer el primero, por favor? Mi visión, misión y acciones están alineadas. Lo que hace realmente importa. Amén. Bueno. Vamos a leerlo una vez más todos, ¿sí? Desde las letritas más negritas. Dice que el trabajo que estoy haciendo es más importante. Mi visión, misión y acciones están alineadas. Lo que hace realmente importa. Okay. Esto que acabamos de leer es lo que usted y yo necesitamos creer
para mantener una disposición, un entusiasmo todo el tiempo por el bien de nuestra organización. ¿Ok? Bueno, Perla, ¿puedes darme tu opinión frente a esta frase? O sea, de tu opinión de lo que crees a lo que se está refiriendo esta frase. Recuerda el punto que estamos hablando. Estamos hablando de lo que necesitamos para poder mantenernos entusiastas, positivos todo el tiempo. La primera cosita es lo que acabamos de leer. ¿Mande? ¿Es importante? Ok, bueno. Bueno, le había preguntado a Perla, pero dice que no lo ha comprendido muy bien. Sí, ¿Tú, Vero? no, yo entendí que mi nombre se iba a decir lo mismo, no entiendo bien, solo que yo no escuché que dijiste. Ok. Entonces, Bueno. repitamos mejor otra vez para entender. Ok, sí. Pero sí lo vamos a repetir, pero sí sí han entendido que estas tres cositas que vamos a ver es lo que necesitamos creer, ¿sí? Lo que necesitamos practicar para poder mantenernos entusiastas, ¿sí? Frente a la organización. ¿Qué necesita la organización? Un líder entusiasta todo el tiempo. Ok, la primera cosa mencionada es que el trabajo que estoy haciendo es más importante. O sea, me lo estoy diciendo a mí misma. Dilo a ti misma, ¿sí? O sea, ¿qué me digo? Que el trabajo que estoy haciendo, o sea, el trabajo que estoy haciendo en mi organización para el Señor es más importante, ¿sí? Mi visión, mi misión y acciones están alineadas. Acuérdense lo que significa alineadas, ¿sí? Están alineadas mi visión, misión y acciones. Lo que hace, o sea, lo que estoy haciendo para el servicio del Señor realmente importa. O sea, ¿de qué me sirve esto que acabo de leer para motivarme a mí a estar siendo entusiasta frente a mi organización todo el tiempo? Pensar que es importante. Pensar que lo que estoy haciendo es importante. Ahora, ¿por qué lo que estoy haciendo es importante? Porque es para Dios. Porque es para Dios, ¿verdad? Porque estás sirviendo a Dios. Por eso es importante. Cuando tú pasas momentos difíciles en tu vida y ya tienes un liderazgo o ya tienes una responsabilidad en la iglesia, ¿sí? Que tienes que cumplir, pero en ese momento estás desanimada, sinceramente, ¿qué es lo que más te motiva? A echarle ganas, a ponerte las pilas. No, ni modo, hay que darle, Señor, es para ti. ¿Qué es lo que te motiva? La responsabilidad que tienes, El cargo que tienes. Ajá. Y Hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas, porque es para Dios. Lo que nosotros hacemos en nuestra organización es importante. Eso nos ayuda, reconocer eso, creer que eso que estamos haciendo es importante, nos ayuda para mantenernos entusiastas, ¿sí? Cuando vienen los malos momentos, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene entusiastas. ¿Creen que está un poquito más claro? ¿Sí? ¿Perdón? Más o menos. Bueno, ok. Voy a hacerlo, el resto lo voy a hacer yo, pero como quiera les voy a seguir preguntando, ¿ok? Para ver en dónde se atoraron y qué es lo que se necesita aclarar más, ¿sí? Siguiente, número 2. ¿Qué necesito creer para mantenerme positivo? Número 2, que las personas con las que comparto son las mejores. ¿Ya lo escribieron? Ok, seguimos leyendo. Son de gran valor, de gran valor a cada persona que trabaja con usted. Y diga, espero lo mejor de ellas y déles lo mejor.
esta es una situación ganadora. Amén. ¿Sí? Para que mi liderazgo se mantenga positivo, ¿sí? Yo debo creer que las personas con las que comparto son importantes, que a las personas que enseño, a los niñitos que enseño, son importantes. Si yo les doy a ellos un gran valor, entonces yo voy a dar lo mejor de mí, porque de esa manera yo estoy reconociendo que ellos son importantes. Si yo no creyera que los jóvenes de mi clase dominical son importantes, si yo no lo creyera, no te preparas. Exactamente, no me preparo. Digo, pues al cabo que ni entienden, al cabo que ni toman notas, al cabo que ni se esfuerzan, ¿sí? Pero aunque alguna de esas cosas fuera real en alguno de ellos, yo considero que ellos son importantes, que ellos son personas, son almas, son hijos de Dios y que ellos tienen la capacidad de aprender, todos en diferente nivel, ¿sí? Entonces, puesto que, o sea, continuamente, digamos, en mi caso, para mí, yo me preparo con ánimo y con entusiasmo para mi clase dominical porque yo sé que los que van a estar ahí son jóvenes que importan, y no solamente a mí, sino a Dios, que son preciosos para Dios, que Él dio su vida, su sangre por ellos, ¿sí? Son personas suficientemente importantes. Si Cristo se hizo hombre para venir a salvarlos, ¿sí? Yo no puedo reducir su valor a menos. Si Dios les ha dado a ellos un valor tan grande, ¿por qué yo lo voy a hacer menos? Eso, en los momentos difíciles de nuestra vida, de desánimo, es lo que nos debe motivar a mantenernos positivos y alentadores de que las personas a las que yo sirvo y las personas que trabajan conmigo son importantes. Yo no estoy dirigiendo a cualquier grupo de gente, estoy dirigiendo a jóvenes o a niños, personas que Dios ama, ¿sí? Ok, bueno. Esta segunda parte sí está comprendida ahorita, de que son personas importantes, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta? Con confianza. Okay. Número 3. Que los resultados serán positivos. ¿Sí? Creer que los resultados serán positivos. Y dice, en gran parte de la vida usted obtiene lo que espera. Siempre espero lo mejor y solo ocasionalmente soy sorprendido. Pero aún entonces me sorprenden tanto los mejores resultados como los peores. ¿Ok? Acuérdense, hermanos, que los resultados siempre le pertenecen a Dios. Uno obedece, uno hace lo que Dios quiere, nos ordena en su palabra que hagamos, los resultados le corresponden al Señor. Ya hemos hablado mucho de eso también. Pero cuando nosotros servimos a Dios, hacemos algo, pues esperamos resultados positivos, ¿verdad? Esperamos que lo que salga pues sea algo bueno. Este pensamiento, ¿sí?, de esperar algo bueno debe animarnos en esos momentos difíciles. Hay veces que los resultados no serán tan buenos. Hay veces que dedicamos tiempo, dedicación a una persona, digamos, discipulándola, porque esperamos buenos resultados, pero resulta que la persona no responde positivamente, ¿sí? No da los resultados, ¿sí? No camina en su vida cristiana como debe ser, a pesar de que dedicamos tiempo, ¿verdad? Pues eso no depende de nosotros, hermanos. Uno hace lo que debe hacer. El resultado, eso ya no está dentro de nuestro poder, ¿sí? Pero aún así, aunque haya momentos difíciles,
esos momentos tristes no deben de desviar nuestra mirada de los grandes resultados que Dios sí ha concedido, ¿sí? Entonces necesitamos aceptar eso, porque hermanos, es difícil que un líder, sería más bien, no sería aceptable que un líder sea negativo, ¿sí? ¿Quién quiere seguir a un líder que es negativo en todo lo que hace? Que a todo le gusta el lado negativo. Que si ven, un ejemplo, ahorita lo que me vino a la mente, si un líder vamos a llevar a cabo una actividad y ve que el día está nublado y nos manda un mensaje, ¿saben qué? Se cancela todo porque está nublado, ¿sí? Eso es una actitud, pues a lo mejor de negativismo, ¿sí? Y nadie quiere seguir a un líder que a la primera ya se desilusiona, se desanima, ¿sí? Por eso un líder debe tener disposición entusiasta todo el tiempo, ¿sí? Y no digo que no vaya a cancelar algo porque vaya a llover, bueno, si las condiciones no se prestan para lo que se va a hacer, ¿verdad? Pero no se hace, pero siempre las decisiones son tomadas con cuidado, no a la ligera, ¿ok? Entonces, hermanos, esas tres cosas necesitamos para mantenernos positivos. Acuérdense, ¿sí? Reconocer que la gente a la que servimos es importante, que lo que haces para Dios es importante, ¿sí? Que ellos son importantes, son los mejores y que nosotros debemos de ser positivos también. Bueno, como líderes, hermanos, debemos tomar la decisión de obtener ese ímpetu. Nosotros, acuérdense, somos los responsables. Antes de pasar al siguiente punto, me voy a regresar. Antes de pasar al siguiente punto, vimos tres cosas. Antes de estas últimas tres, tenemos tres cosas que necesitamos para conservar el impulso. Quiero que noten, hermanos, que las tres cosas, ¿sí?, tienen que ver con disposición y voluntad. Cada frase empieza con disposición de aceptar, voluntad de dirigir, disposición de ser entusiasta, ¿sí? Esto nos habla de estar dispuestos, de prepararte, de tener voluntad para obedecer. O sea que esta parte requiere de nuestra participación. Dios quiere darnos a todos, pues, esa energía, ese impulso, esa habilidad para avanzar, pero nosotros necesitamos cumplir estos tres requisitos: disposición para aceptar la responsabilidad, voluntad para dirigir y disposición para estar entusiasta todo el tiempo. Eso de la disposición de estar entusiasta todo el tiempo, hermanos, para un líder es complicado, es difícil, ¿sí? Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A la vida del líder vienen situaciones muy difíciles que no solamente son problemas personales, emocionales, sino también a veces nuestra familia va implicada, ¿sí? Pasan cosas difíciles en nuestra vida que, pues sí, nuestro liderazgo pudiera tender a perder fuerza, a perder impulso, pero Dios dice: yo te voy a ayudar, con mi gozo te voy a fortalecer, ¿sí? Pero tú necesitas tener una actitud de disponibilidad. Dios está ahí. Tú estás dispuesto a que Dios te ayude a avanzar, te dirija a avanzar. Eso es lo que hay que meditar, hermanos. Una frase que yo escuché hace mucho y me gusta, realmente no sé ni quién la dijo, en algún libro, yo creo la leí en mi adolescencia, pero dice: Dios siempre usa instrumentos que tienen voluntad propia. Dios siempre usa instrumentos que tienen voluntad propia. ¿Voluntad para qué? Para obedecerle, ¿sí? Nosotros todos somos
como vasos de barro en manos de nuestro alfarero, ¿sí? Y Él nos crea, Él nos ha formado, nos ha dado nueva vida, ¿sí? Pero, y aunque Él te ha creado y eres un instrumento en sus manos, Él necesita que ese instrumento tenga voluntad propia, no que se quede estático, sino que esté dispuesto a obedecer y hacer aquello para lo que se ha mandado, ¿sí? Y la pregunta de reflexión, ¿está usted ganando o perdiendo el impulso? ¿Está usted ganando o perdiendo el impulso? Pues ahí esta pregunta está clara, ¿no? Usted analice esto. ¿Está usted ganando energía, impulso, ánimo o lo está perdiendo? Y de ahí pasamos al cuarto pensamiento y último sobre esto. ¿Listos? El cuarto pensamiento dice: mientras un buen líder sostiene el impulso, el gran líder lo aumenta. De acuerdo a eso, ¿qué hace el buen líder? No, el buen líder sostiene. ¿Y qué hace el gran líder? No solo lo sostiene, sino que lo aumenta. ¿Sí? Marcos 4:25, ¿qué dice? Porque el que tiene se le dará y el que no tiene, lo que tiene se le quitará. Amén. ¿Sí? Así dice. Salomón, hermanos, llevó a Israel como nación a un punto que nunca había estado. El reino de David fue grande y maravilloso, en victorias militares, pero Salomón llevó a Israel como nación a un punto que nunca había estado, y probablemente después de eso no ha vuelto a estar así como el rey de Salomón, como cuando estuvo Salomón, porque lo convirtió en el reino más poderoso del mundo de esa época, ¿sí? Y ese reino de Salomón es como una demostración de lo que es tener la gracia de Dios, el favor de Dios, la gloria de Dios en una nación. ¿Sí? El reino de Salomón, todo lo que era, todo lo que significó en cuanto a grandeza, era lo que demostraba todo ese reino. Para esto tenemos el ejemplo de que la reina de Saba estaba tan intrigada con lo que se oía de Salomón que realizó un largo viaje para visitar al rey Salomón, ¿sí? Aquel que había escrito miles de poemas, miles de proverbios, ¿sí? Dijo, yo tengo que ir a visitar al rey Salomón. Y fue, ¿sí? ¿Alguien puede leer, por favor, Primera de Reyes 10, 6 y 7? Primera de Reyes 10, 6 y 7. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que no se me dijo ni aun la mitad. Es mayor tu sabiduría y bienestar que la fama que yo había oído. Amén. Fíjense lo que le dijo la reina de Saba, ¿sí? Al rey Salomón. Hay otro versículo que dice, el 9, Wendy, ¿lo puedes leer? Ahí mismo, pero el 9. Sea bendito Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Amén. Hasta bendijo a Jehová, ¿sí? Porque le dice, se ha agradado de ti para ponerte en el trono de Israel. Amén. Esto resume lo que significaba para las naciones vecinas el reino de Salomón. Esto también nos dice que Salomón hizo un excelente trabajo como un gran líder. ¿Y qué hace un gran líder? Aumenta el impulso. Y él lo hizo.
Ok, la gran pregunta, ¿cómo movilizar? ¿Cómo aumentar el impulso? ¿Sí? Como todos los grandes líderes, Salomón hizo más que conservar el impulso, lo aumentó. ¿Sí? Vamos a ver lo que significa, más bien lo que se necesita hacer para movilizar este impulso. ¿Sí? Estoy segura que pues todos en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir, pues queremos aumentar ese impulso, movilizarlo. Acuérdense, el impulso no se sostiene solo y el impulso hay que aumentarlo porque no podemos confiarnos como los Yankees de Nueva York que se confiaron y pues ya perdieron su impulso, ¿verdad? Entonces hay que movilizarnos en esto. Número 1, lo que debemos de obtener para lograr esto, entienda el valor del impulso. Entienda el valor del impulso. Una vez más, ninguna organización deportiva o de cualquier tipo, nación o negocio, hermanos, nadie de ellos logrará su potencial sin un impulso que lo aumente constantemente. Debemos entender el valor del impulso. Mire, algo que nos puede ayudar a entender el valor es que ¿cuál es el impulso del mundo por naturaleza? ¿Cuál es el impulso del mundo del ser humano por naturaleza? ¿Qué se ve inclinado a hacer? ¿A qué se inclina el ser humano? Material. ¿A qué? Dinero. Material. Bueno, sí, vámonos un poquito más atrás de lo material y de todo eso. El pecado, ¿sí? Naturalmente el mundo se inclina hacia el pecado y hacia el desenfreno, ¿sí? Naturalmente, ¿sí? Y ya después vienen las otras cosas que mencionaron, pero esa es la tendencia natural del ser humano, es hacia el pecado y al total desenfreno, ¿sí? Por naturaleza todo tiende cuesta abajo, ¿sí? Si yo pongo mi marcador aquí, él tiende a ir hacia abajo, ¿sí? El pecado, el hombre tiende también a eso, naturalmente, a pecar, ¿sí? Aún nosotros que somos nuevas criaturas, todavía estamos en una naturaleza pecaminosa y si no estamos en el Espíritu, si no nos trabajamos en el Espíritu, ¿sí? Tendemos también a pecar, ¿sí? Por naturaleza, eso es lo que ocurre. Por eso, hermanos, es que nosotros necesitamos trabajar para no dejarnos ganar por nuestros deseos carnales. Ahora, necesitamos un impulso para no dejar que eso pase, ¿sí? Ahora, esto nos puede ayudar a comprender, miren, si no hay naturalmente el pecado nos tiende a llevar a la derrota, ¿sí? En esta línea hubo un impulso, pero un impulso débil, ¿sí? Y esa falta de impulso llevó a que la línea declinara, ¿sí? Pero si hubiera habido una fuerza, ¿sí? Si se hubiera entendido el valor del ímpetu, la línea hubiera ido hacia el frente y no hubiera declinado, pero le faltó el impulso, le faltó la fuerza del impulso. Este sí lo tuvo el impulso que lo llevó a la victoria, le ayudó a no declinar frente al pecado. Es por eso que para nuestra organización debemos de entender que es muy importante el impulso, ¿sí? Porque si nosotros no nos ponemos a trabajar con nuestra organización, si no nos ponemos a desarrollar el crecimiento con impulso, la organización o la gente se va a tender al desorden,
va a tender a alejarse de los propósitos de Dios. Es por eso que es importante el impulso, para no declinar. Como líderes tenemos la responsabilidad de producir un impulso, ¿sí? La decisión al final lo tiene cada individuo, pero nosotros como líderes debemos proveer las herramientas para que la congregación o los seguidores tengan lo suficiente, aparte del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, nosotros darles herramientas para que ellos puedan tener ese impulso. ¿Qué tipo de herramientas? Pues dependiendo en lo que tú sirvas, van a ser tus herramientas, ¿sí? Eso cada quien lo tendría que descubrir. Entonces, por eso es importante. Si uno no trabaja arduamente para avanzar, entonces no solo declinas, también podrías retroceder, ¿sí? El retroceder y declinar, pues eso te desvía, no te permite alcanzar el potencial que estás buscando en el grupo de tus seguidores. O sea, si no hay impulso, hay peligro, ¿sí? Hay un peligro latente si no hay impulso. Por eso es importante que entendamos que tiene un valor, ¿sí? Entender que tiene un valor importante el impulso. Número 2. Identifique los factores motivadores en su organización. Identifique los factores motivadores en su organización, ¿sí? Toda organización posee cosas que lo motivan, ¿sí? Diana ha de saber qué es lo que motiva a los jóvenes, ¿sí? Pero y si ahorita no lo sabe, su trabajo como líder es descubrir qué es lo que motiva a los jóvenes, ¿sí? A lo mejor, un ejemplo, a lo mejor Diana quiere motivar a los jóvenes y se vamos a organizar un juego de béisbol animal, pero ella no se ha dado cuenta que eso no motiva a los jóvenes no les interesa el béisbol, les interesa el soccer, ¿verdad? O sea, pero es algo que, un ejemplo, que ella tiene que descubrir qué es lo que motiva. No vas a motivar a nadie con algo que no te agrada, que no les agrada, como los comerciales, ¿sí? Los comerciales tratan de captar al consumidor con cosas que le agraden, que le gusten. Hasta un plato de cornflakes de cereal te lo ponen bien bonito, con sus fresas, con sus almendras, para que a ti se te antoje y vayas y lo compres. Está motivando a la gente con algo que les gusta, ¿verdad? Y así también nosotros debemos de descubrir qué es lo que apasiona al pueblo, para de esa manera motivarnos, ¿sí? Y esto nos habla del segundo nivel de liderazgo, que es las relaciones, que tienes que mezclarte con la gente, conectarte con ella para saber qué es lo que los apasiona. Si tú conoces lo que motiva a tu organización, vas a ayudar a que se aumente el impulso, pues motivándolos con lo que realmente les llama la atención. Número 3. Quite los factores desalentadores de su organización. Quite los factores desalentadores de su organización. Así como cada grupo tiene cosas que los motivan, también hay factores que desalientan, ¿sí? Y aquí el consejo es: quítelos. Lo que desalienta, quítelos. Quite esos factores que desalientan a su organización. El problema, hermanos, es que muchas veces esos factores desalentadores son personas, ¿sí? A veces no solo son situaciones, sino a veces son personas. ¿Qué vamos a hacer con las personas que desalientan a la organización? Es uno de los puntos más difíciles a los que puede toparse un líder, cuando el problema tiene que ver con las personas, ¿sí? Porque hay personas crónicamente negativas que siempre bajan la moral y perjudican el impulso, el
movimiento, el avance de la iglesia. ¿Sí? Muchas veces son las personas. Aquí el líder tiene que ser muy sabio, orar mucho para saber qué hacer con esas personas que se han convertido en un factor desalentador. ¿Sí? ¿Qué hizo Salomón? Quitó por lo menos a 4 personas que eran en un factor desalentador. Imagínense si hubiera dejado vivo a Joab. ¿Qué no hubiera hecho Joab? Era un hombre sangriento, o sea, estuvo con David en muchas batallas, pero si usted lee la historia, Joab se fue convirtiendo en un hombre sanguinario, en un hombre despiadado, ¿sí? Hubiera sido un gran problema para el reino de Salomón que Joab quedara vivo. Si hubiera dejado vivo a Adonías, seguramente que hubiera intentado usurpar el trono miles de veces, ¿sí? Y atentar contra la familia de Salomón. Salomón limpió el camino en favor de un impulso positivo, en favor de un avance positivo para el pueblo de Israel. Él limpió el camino, ¿sí? Y su problema fueron gente también al principio. Él apartó a la gente que perjudicaría el progreso, ¿sí? Él apartó a la gente. Uno los tuvo que ejecutar, a otros los exilió o los encarceló. Hay alguien, un rey también, que incluso quitó a la abuela, le puso a la abuela para que no fuera, dice para que era la mamá, pero era la abuela, no sé qué rey también. ¿Quién sería? Atalía. Atalía, parece que la depuso para que no fuera. Creo que cuando iban a coronar a Joás, parece, porque había la reina, era una reina malvada y había mandado matar a todos los príncipes, pero un sacerdote había protegido a Joás, al principito, ¿verdad? Y cuando llegó el tiempo pues de Dios, el sacerdote hizo público que Joás era del linaje real y que a él le correspondía el trono, pero para poder coronarlo, el sacerdote tuvo que limpiar el camino para que la coronación tuviera éxito. ¿Y qué hizo? Mandó que, pues sí, prácticamente encarcelaran a la reina Atalía, ¿sí? Para que no interfirieran en eso. Y sí la encerraron, o sea, limpió los estorbos para que la coronación de Joás, eso fue muchos años atrás, antes de Josías, así cuenta la historia. Sí, ¿no? Es que si estaba viendo lo que dijo antes, es que si le añade a esa declaración personas, puede prestarse para contradecir lo que dijimos antes, que las personas con las que comparto son las mejores. Entonces, ¿cómo yo me imagino que es posible que se le dé más situaciones que a personas? Sí. Bueno, era solamente una como, digamos que a veces puede ocurrir que las personas sean el problema. Por eso, cuando el problema tenga que ver con personas, por eso decía que el líder tiene que ser muy sabio para manejar con ese tipo de situaciones. Porque sí, las personas, todas, aún los factores desalentadores son importantes. Entonces, debe tratar con ellas de manera de hacer no hacer daño, de hacer el menor daño. Sí, por ejemplo, hablar con esas personas. En el caso de un pastor, tal vez se necesita disciplinar a cierta persona o apartar a esa persona, tal vez del liderazgo, hablando con él, haciéndole ver que la actitud que está teniendo no es la correcta, ¿sí? O sea, tratar de buscar la manera, no de sacarlo, no de desterrarlo, ¿verdad? Pero sí de evitar que siga siendo un obstáculo en el avance de la iglesia o de la organización. Un ejemplo simple, ahorita, pues, las que son maestras de niñas. Si tú estás dando tu clase y hay un niño que está perturbando, ¿tú qué harías, Wendy, con ese niño que está perturbando el resto de la clase? Bueno, apartarlo a lo mejor con los demás niños, hablar con él y sacarlo tal vez de la clase y hablar con él, ¿verdad? Si entienden el punto, o sea, tratar de hacer algo. Es lo que también hacemos en las escuelitas. Cuando hay niños
incluso que son invitados que no entienden a lo mejor del comportamiento que debe haber en una iglesia. No les vamos a decir, anda, vete para tu casa porque no te sabes comportar. No, se le da un tiempo en privado, ¿verdad?, a ese niño y se le trata de hablar conforme a su entendimiento cómo debe portarse. Tampoco hacerlo sentir, humillarlo y hacerlo sentir tan mal que se quiera ir, sino saber tratar. O sea, ahí va la sabiduría, el discernimiento que un líder debe tener, el tacto para tratar a la gente. Claro que sí, es un muy buen punto lo que el hermano observó. Sí, las personas son lo más importante, pero sí tiene uno que saber cómo, por lo mismo tiene uno que saber cómo tratar con ellos. O sea, que no nos quitamos. ¿Mande? No nos quitamos, tratamos con ellos, porque la palabra dice quítelos. Bueno, quite los factores, o sea, tratar de limpiarlo, quitar que esa persona, su actitud, tratar de quitar la actitud de esa persona, ¿verdad? Tratar de persuadirlo, ¿verdad?, para que vea cuál es la visión de la iglesia, cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, hermanos, no sacrifique el impulso de su equipo por no incomodar a la gente. Ya para cerrar este punto, no sacrifique el impulso de la organización nada más porque no quisiste incomodar al que estaba interfiriendo en los planes. ¿Sí? Okay. Vamos al número 4. Programe momentos para dirigir y celebrar. Programe momentos para dirigir y celebrar. Dirigir y celebrar. Entonces, el líder debe programar una fiesta. ¿Sí? Debe programar celebraciones. Los líderes del Antiguo Testamento eran muy buenos para organizar celebraciones, ¿sí? Hacían sacrificios, levantaban altares, levantaban monumentos, ¿verdad?, conforme a las victorias que les daban, ¿sí? Cuando cruzaron el río Jordán se levantó un monumento. En una ocasión predicaba la hermana Marisela sobre los nombres compuestos de Dios, ¿verdad? Y cada uno tiene su momento, ¿verdad?, del por qué se edificó un altar o se hizo un señalamiento para recordar la victoria, la provisión que Dios había dado. Por eso un líder debe programar momentos para celebrar, ¿sí? Y recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Salomón siguió el mismo patrón, ¿sí? Cuando llegó a su reinado, él decidió honrar a Dios y no hizo solamente un altar, no edificó un altar de 12 piedras, él construyó el templo, ¿sí? Construyó todo un templo elegantísimo para conmemorar la bondad de Dios, ¿sí? Para hacerle una casa a Dios, lo que tanto anhelaba David su padre, que no le fue concedido hacer, ¿verdad? El privilegio lo tuvo el rey Salomón, y él creo que echó mano a todo lo que su padre le dejó, tanto material como consejo, y lo logró, ¿sí? Él aprovechó la oportunidad que se le dio y animó al pueblo para que lo consideraran también. Ok. Al dirigir a su equipo, hermano, pues sigue el ejemplo de Salomón. Celebren, ¿sí? No, Dios es un Dios que también es justo, es paciente, es un Dios, es santo, pero Dios no es, como dice la gente de afuera, es aburrido, no, Dios para nada es eso. En la misma ley se han establecido fiestas. Desde siempre Dios ha dicho, y celebrará la fiesta el séptimo día, fiestas y fiestas todo el año, ¿sí? O sea, a Dios le gusta celebrar, a Dios le gusta que conmemoren las bondades que Él ha tenido para con su pueblo. Nada eleva más la moral, el ánimo de los seguidores que la celebración, ¿sí? Así es que celebre, hermanos.
dirija y celebre, ¿sí? Y también cuando hagas celebraciones, también honra a las personas. Si usted cree que unas 3, 5, 10 personas tuvieron un gran un gran aporte para que se lograra aquello que están celebrando, pues también reconózcanlos públicamente, ¿verdad? Anímelos, porque acuérdense que eso no solo le ayuda a los seguidores, sino también a usted, ¿sí? Como líder, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo celebrar? Pues eso también depende de cada organización. Wendy sabrá cómo hacer una celebración con los niños, sí, Maricruz una con las señoras, sí, el hermano como diácono pues ya sabrá cómo celebra con los varones, o no sé, ya está pensando el hermano. Sí, programe momentos, es importante, no todo es trabajo, no todo es tiempos difíciles. Cuando se ha llegado al objetivo hay que darles ese tiempo conmemorativo a nuestras organizaciones, hermanos, ¿sí? Número 5, ya con esto terminamos. Número 5. Practique carácter en su liderazgo. Practique carácter en su liderazgo. Haga lo correcto, no importa cómo se sienta. Practique carácter en su liderazgo. ¿Ya completaron la frase? Hermanos, el factor más importante, en el proceso continuo de hacer crecer el impulso es el carácter del liderazgo. El carácter del líder es un factor muy importante. Porque si por su carácter no desarrollado espiritualmente, el líder se desacredita o se descalifica, hermanos, el ímpetu declina, deja de desarrollarse. Si el líder es desacreditado o descalificado, hermanos, ustedes a lo mejor han conocido de líderes que han llegado a ser descalificados en el liderazgo. Descalificados puede ser por muchas causas, hermanos. Tristemente, no lo podemos negar, muchas veces es desacreditado un líder por adulterio, ¿sí? Y eso es muy triste, es muy tremendo que un líder viva esa situación. Pero yo pude ver eso en alguien y fue muy triste porque es alguien que yo aprecio y que fue muy triste saber que él había caído. En ningún momento lo juzgué, me dio tristeza, pero por el hecho de que, pues, por el momento difícil que él iba a tener que atravesar en su restauración, por el liderazgo tan hermoso que tenía, ¿sí? Por el corazón que ponía a las cosas de Dios. Y es una persona humilde, sencilla, ¿sí? Pero algo tuvo que haber pasado en su carácter que no desarrolló, que lo hizo presa fácil y quedó descalificado como líder. Nosotros, hermanos, ahora tenemos que entender esto y no olvidarlo nunca. Debemos desarrollar nuestro carácter día a día en oración, en meditación en la palabra, ¿sí? Para poder hacer lo correcto siempre, hermanos, no importa cómo se sienta, porque hay veces la situación difícil que estamos pasando nos hace equivocarnos, ¿sí? Nos sentimos mal, desalentados, ¿sí? Y no hacemos lo correcto. No dejen, entonces, hermanos, no dejemos que el dolor, la tristeza, la soledad los lleve a cometer errores que le cuesten su liderazgo.
Y no solo los hombres están en peligro, nosotros como mujeres también, hermanos. ¿Sí? Y mucho. Así es que, hermanos, no importa cómo se sientan, hagan lo correcto. Y en la antesala de eso está el desarrollar un carácter fuerte de liderazgo. Esa fue nuestra segunda lección, si no me equivoco. Como uno de los fundamentos del liderazgo es desarrollar día a día, ¿sí?, un carácter moldeado conforme a la palabra de Dios. La confianza, hermanos, es el fundamento del liderazgo. La confianza es uno de los fundamentos del liderazgo. Si la confianza se pierde, si los seguidores pierden confianza en nosotros, se acabó el impulso. Ahí termina. Incluso la organización puede ir al declive, ¿sí?, porque se perdió la confianza. El líder quedó descalificado, ¿sí? Salomón fue un líder ilustre, casi en cada aspecto, ilustre, sabio, inteligente. Yo leía un poco más de él y él también fungió como científico. Dice, hay un versículo que él disertó sobre los árboles, disertó sobre los animales. Esto quiere decir que él se puso a observar, a meditar, a investigar y descubrió muchas cosas en la naturaleza. Fue arquitecto, fue científico, fue poeta. Salvo en el ámbito del carácter. Hubo un momento de su vida que su carácter se vio afectado. Dejó su pasión por Dios por la pasión por las mujeres. Y esto introdujo al pueblo de Israel en una densa y oscura idolatría. Sí, en Israel. Miles de mujeres, cientos de mujeres captaron su corazón. Dice la palabra pero el rey llamó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, las Eteas, mujeres a las que Dios había dicho, no te unas a ellas. Pero él se entregó con ellas. Se entregó a ellas en amor y inclinó su corazón hacia los ídolos de ella. Ya en su ancianidad también, sí, se inclinó junto con ellas tras dioses ajenos. Después de ser tan glorioso su reino, hermanos, él tuvo un descuido en su carácter, que era un factor muy importante para su ímpetu, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. A tu siervo, le dijo, no a tu hijo, a tu siervo. ¿Sí? Usted puede leer esa historia en 1 Reyes 11. Así como en una ocasión Dios se encontró con Salomón y le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le contestó, sabiduría, Señor, un corazón entendido. Y Dios se lo contestó y tuvo una hermosa conversación con Dios. Y ahora en este momento, al final casi de su vida, Dios le dice, por cuanto has habido esto en ti, romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. ¿Sí? Curiosamente, la conversación entre Salomón y Dios en ese momento termina ahí. No leemos de una respuesta de Salomón hacia él. ¿Sí? Tampoco, con esto no estoy diciendo que Salomón no se arrepintió ni nada por el estilo. Simplemente estoy haciendo que vean ustedes la diferencia de la conversación en puntos diferentes de la vida de Salomón. ¿Sí? No tenemos información de qué fue lo que le respondió Salomón en esa conversación. Lo que sí podemos ver más adelante es que Salomón después fue afligido, después de no tener guerra con nadie, estar en paz con todos, de repente viene un rey y lo incomoda y le hace problemas a Salomón. Usted puede ver el resto de la historia ahí mismo donde le digo.
y empiezan las dificultades para él, ¿sí? Y más adelante, como le juró, el Señor le dijo: entregaré tu reino a tu siervo, y se estaba refiriendo a Jeroboam. No le voy a dar tu reino a tu hijo, se lo voy a dar a tu siervo Jeroboam, porque Jeroboam era otro israelita. Le dijo: a él se lo voy a dar. Y cuando Salomón se dio cuenta de que había un tal Jeroboam y vio en él un buen prospecto para que le arrebatara su reino y le ganara el corazón del pueblo, ¿sí?, lo mandó matar. No lo hizo porque Dios no lo permitió. Jeroboam huyó, se fue de Judá el tiempo que estuvo vivo Salomón. Ya cuando Salomón murió, ¿sí?, y que entró al reino Jeroboam, pues por orden de Dios, ustedes conocen la historia, él regresó y pasó lo que ustedes ya saben, ¿sí? Pero esa historia está en Primera Reyes 11. En este momento de su vida, donde le falló el carácter a Salomón y Dios le dice: te quitaré todo, ¿sí? Pero también en la gran bondad y en la misericordia de Dios, ¿sí?, que a pesar de que le somos infieles, Él permanece fiel. Le dijo: pero no lo haré mientras tú estés vivo, lo haré cuando tú ya hayas partido, ¿sí?, o sea, que haya muerto. Le dijo: entonces voy a hacer esto, no lo voy a hacer en tus días de tu vida. Y así fue. Salomón murió, ¿sí?, y todo esto que Jehová había jurado ocurrió en el tiempo cuando Salomón ya no estaba. Entonces, hermanos, escuche: sin carácter, ni aún un gran líder puede conservar el impulso. Sin carácter, ni aún un gran líder puede conservar el impulso. Podemos ser los mejores líderes, hermanos. Podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si nuestro carácter no es forjado conforme a la palabra de Dios y a la renovación del Espíritu, hermanos, no va a funcionar. Va a ser un total fracaso, ¿sí? Necesitamos forjar nuestro carácter. Recuerden que aún los mayores, los más grandes líderes tuvieron sus declives, unos más grandes que otros, ¿sí? Amén. Y para terminar, miren, nunca lo he hecho, pero ahora quiero que leamos en la parte de cómo dar vida a esta ley. Ustedes saben que cada semana viene una oración descrita ahí para que le ayude a usted y a mí a orar a Dios conforme a lo que hemos aprendido en esta clase. Y hoy quiero que oremos, más bien que leamos esta oración y después oramos nosotros. ¿Ya la encontraron? Sí. Dice: amado Dios, ayúdame a entender mi situación actual de liderazgo. Muéstrame si mi organización está avanzando o retrocediendo. Revela los factores que motivan o frenan el impulso y que son claves para edificar. Por favor, hazme un agente de cambio positivo para el crecimiento de mi equipo. ¿Lo quieren, hermanos? Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria por tu gran amor y tu misericordia.